Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a Perfumería Sin Matices, un espacio donde hablaremos de perfumes y colonias de forma diferente. ¡Woohoo! Here we go. Muy buenas, hoy te traigo las fragancias low cost de mi colección que más cumplidos me han generado este año. Un surtido de fragancias muy variadas para distintas ocasiones y momentos que van a llamar mucho la atención, fragancias top. En esta reseña te voy a indicar sus principales rasgos, sus parecidos razonables, su duración y ocasiones para utilizarlas y todo de forma resumida. En este caso nos vamos a centrar en las fragancias low cost. En un futuro haré otro de fragancias seductoras y llamativas de gama media alta. Así que, sin más dilaciones, dame un like si te gustan este tipo de vídeos y suscríbete para estar al día. La primera fragancia de la lista y una de mis favoritas es Gourmand Leather de la casa Zara, una fragancia gourmand muy llamativa, afrutada, algo cremosa y muy dulce, con un toque de iris que llama mucho la atención y que te podrá recordar mucho a fragancias como Ultramal de Jean Paul Gaultier. No es un clon, tiene un aire diferente, pero al aire te la va a recordar mucho. Y es una de las fragancias estrella de la casa Zara, ya que además de oler súper bien, es económica, tiene un rendimiento muy bueno y en el caso personal sobrepasa las 6 horas. Es una fragancia seductora para noches de otoño e invierno y totalmente unisex. Si no la has probado, búscala porque es una verdadera bomba de las buenas de la casa Zara. La siguiente fragancia de la lista pertenece a la casa Poseidon y es Poseidon Chaos, una fragancia ámbar amaderada que mezcla un olor fresco con el dulzor del caramelo y la vainilla, fragancia que queda dulce, algo cremosa y muy llamativa que te podrá recordar a fragancias como Scandal de Jean Paul Gaultier. Es una versión más light y más pobre en cuanto a notas, pero que se parece mucho y destaca, una bomba de generar cumplidos. Además de este aroma tan llamativo, es una fragancia que presenta potencia y buen rendimiento y yo la destinaría sobre todo para las noches de otoño e invierno, ya que es una fragancia llamativa, muy seductora que llama la atención y ojo, es una fragancia bastante unisex que gusta mucho a las chicas. Es sin duda una alternativa económica a Scandal que gusta y genera muchos cumplidos, muy buena. La siguiente de la lista pertenece a la casa Saphir Caravan. Es una de las mejores de la marca y es Ancora Man en Saphir o la Caravan número 17. Un aroma oriental amaderado con una salida cítrica y un tono achocolatado que gusta mucho. De primeras puede no llamar la atención porque es un olor peculiar, pero a medida que se asienta en piel gusta y genera muchos cumplidos. Es una fragancia que la relacionan mucho con Angel de Terry Mugler, su versión masculina. Al aire es una buena imitación que te hará destacar y ojo, se parece bastante. Además de su buen olor, tiene un rendimiento bueno, dura bastante y se hace notar. Y yo la empleo para días de entretiempo o invierno en aquellas ocasiones en las que quieras destacar pero sin llamar demasiado la atención. Es una fragancia muy versátil, que gusta, que genera buenos cumplidos y una buena alternativa a Angel, una fragancia top de Saphir que genera cumplidos, muy buena. La siguiente fragancia de la lista pertenece a la casa Señora Borderline y es el de la pasta tiene un privado, vaya nombre, que es una imitación de un flanker de 1 Million, el privé, que ya está descatalogado y ojo, huele fenomenal. Esta versión de la Señora Borderline huele muy similar a 1 Million, sin tanto dulzor y una canela más marcada que gusta mucho y destaca allá por donde vas. No es una imitación exacta al privé, pero no hay duda que intenta clonarla. Además de su buen aroma, tiene pegada, es algo densa y dura mucho en piel. Es una fragancia ideal para la noche, para ir elegante y sexy a cualquier evento, especialmente en otoño e invierno. Es una versión de 1 Million más elegante y formal que genera muchos cumplidos y destaca. Es una bomba en las distancias cortas. Buena fragancia. La siguiente fragancia de la lista es más veraniega. Pertenece a la casa Jeans de Provence y es la fragancia Aqua, que nos presenta un aroma floral acuático que destaca por ser
muy fresca en las que se combinan las notas acuáticas con una rosa muy bien integrada, que te podrá recordar al perfume de Kenzo Purón. No es igual, es una versión más light y con un tonito diferente, pero que recuerda muchísimo y huele muy bien. Es una fragancia muy económica, que se la nota de calidad, que gusta muchísimo y que para el verano es una verdadera joya. Lástima que en este caso su rendimiento sea más justo, pero por su precio cumple y tiene un aroma muy llamativo que genera cumplidos. Sin duda es una fragancia azul que gusta mucho, muy similar a Kenzo, que es una todoterreno para este verano, fragancia que gusta y genera cumplidos. La siguiente fragancia de la lista pertenece a la casa de Antonio Banderas y es la fragancia Blue Seduction, un aroma ámbar fougère muy fresco, llamativo y sexy que destaca por esa nota de melón. Es un aroma unisex de bastante calidad con un tono dulcecito y llamativo que va a gustar mucho y que para el verano o primavera es una joya. Perfectamente puede ser tu fragancia firma, ya que es una todoterreno que queda bien para todo. La relacionan bastante con Nautica Voyage. Para mí no se parecen en nada, pero sí tienen el mismo propósito y estilo, pero repito, son fragancias diferentes. Tal vez flojea un poco en el rendimiento, que es algo ligera y no dura más de 5 horas, al menos en mi piel, pero si te echas en la ropa y en buena cantidad, es una fragancia que destaca y genera cumplidos. Por su precio, tiene buen olor, presenta mucha calidad y es una fragancia que en distancias cortas es una bomba. Fragancia del verano top. La siguiente de la lista pertenece a la casa Jujax y es Hombre Suede, un aroma oriental acuerado que destaca por un olor a cuero algo animálico con un toque especiado y herbal que se asemeja bastante a Hombre Leather de Tom Ford, y sí, su olor al aire te lo podrá recordar muchísimo. Esta tiene un toque diferente, se la nota más sintética y pobre en calidad, pero por su precio se asemeja muchísimo. Es una fragancia unisex, algo más madura, para ocasiones de semiformales a formales, que te recomiendo probar antes, ya que tiene ese olor peculiar que te puede enamorar o simplemente no gustar. A mí esta me genera muchos cumplidos, me dura bastante bien, tiene buena proyección y sin duda si te gusta Hombre Leather, esta es una buena alternativa low cost. Por su precio cumple y rinde bien. Buena fragancia. La siguiente fragancia de la lista es un nuevo lanzamiento de la casa Zara, pero que en las pruebas que hice me generó muchísimos cumplidos. Es la Top 03, que es Tabac Treasure, otra inspiración de Tom Ford, concretamente de Tobacco Vanille, que tiene un puntito diferente pero que gusta muchísimo y al aire te la podrá recordar mucho. No son tan iguales pero muy cercanas. Es una fragancia muy llamativa, algo sexy, con esa vainilla y tabaco tan característicos, con ese toquecito especiado que le da otro punto. Además de este buen aroma, rinde bastante bien, es una fragancia unisex ideal para cualquier ocasión, sobre todo de otoño e invierno, en la que quieras destacar e ir elegante. Es una fragancia económica que rinde bien, del estilo de Tobacco Vanille, que gusta a todos y que sin duda es una de las buenas de la casa Zara, muy buena. La siguiente fragancia de la lista pertenece a la casa Mercadona y es Como tú, Fuerza, un aroma fougère que sale cítrico pero que enseguida se endulza, quedando con un tono cremoso con la vainilla y el lavatonga, que te podrá recordar mucho al aroma de Le Mal de Jean Paul Gaultier. Y sí, es una inspiración muy buena, que huele muy bien, que tiene esa misma evolución y ADN, pero que se la nota un pelín más pobre en calidad y notas, pero al aire se parece muchísimo. Es un perfume que gusta mucho, algo sensual y elegante, que vale para uso diario y para ocasiones formales, con un rendimiento muy bueno para su precio y que gusta y genera muchos cumplidos. Sin duda es una gran alternativa al Le Mal, con un olor top a un precio muy interesante, una bomba para entretiempo e invierno, fragancia muy interesante, sin duda una top low cost. La siguiente fragancia de la lista es de origen árabe y es Amer Al Oud Intense, una fragancia amaderada especiada, algo cremosita y dulce,
muy llamativa y potente donde destacamos las especias y ese fondo amaderado con la madera de oud. Es una fragancia que la relacionan mucho con By First Plate de Maison Martin Margiela y no te puedo decir si realmente se parecen o no porque yo esta no la tengo, pero sí hay reseñas que lo avalan. Lo que sí te puedo decir es que es una fragancia que huele muy bien, típica fragancia árabe, algo especiada y amaderada con un tonito ahumado y dulce que llama la atención. Y ojo, es una fragancia que tiene un rendimiento sobresaliente y que destaca bastante. Yo sobre todo la empleo para las noches de otoño e invierno en lugares un poco abiertos, ya que es una fragancia intensa que se hace notar. Una fragancia top que genera muchos cumplidos y que va sobrada de potencia y duración. Y ya para terminar os voy a dejar una fragancia unisex con un toque más femenino que es de la casa Zara y que a mi mujer le ha generado muchísimos cumplidos. La fragancia es Rose Gourmand, una fragancia floral almizclada que destaca por una rosa potente con un punto almizclado y acaramelado que llama mucho la atención. Es una fragancia que tiene pegada, mucha duración y que deja un buen rostro por donde vas. En ropa es casi eterna, dura muchísimo. La relacionan mucho con Rose Vanille de Mancera y esta tampoco la tengo y no puedo decir, pero sí es cierto que hay muchas reseñas que lo indican. Es una fragancia femenina muy top. Y con esta terminamos. Ya en breve haré otra reseña con fragancias de gama media, donde ya te adelanto y destaco la fragancia de Mercedes-Benz Club Black, que la acabo de adquirir y es una bomba de generar cumplidos. No me lo podía callar, ya te la adelanto, muy buena. Y para los que aguantáis mis vídeos hasta el final, voy a dejaros algunas más de fragancias que generan cumplidos low cost que son muy interesantes y que por no alargar demasiado el vídeo no las he querido meter, pero generan muchos cumplidos, muy buenas. Y con esta última terminamos la reseña. Como siempre me puedes dejar tus experiencias e impresiones en los comentarios, darme un like si te gusta mi contenido y suscríbete al canal para darle apoyo. A continuación os dejaré 2 vídeos que serán de vuestro interés. Daros las gracias, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.